Bienvenidos a Juan Pajic Bootcamp. Vamos a resolver un taller número 2 utilizando Python para el nivel 1. La idea de este taller es poder tener la implementación también del fundamento de programación, poder ir también realizando esa comprensión lógica que requiere la resolución de los problemas que se nos dictaminan o de los programas que se nos solicitan en un determinado tema. A veces lo más complicado para nosotros es poder encontrar en sí la solución a un problema que se nos esté solicitando. Entonces, el día de hoy, en vez de ir de una forma en una carrera, vamos a tratar de realizarlo analizando las palabras que conlleva cada ejercicio que se nos pide hacer. Y en base a ello podamos comprender cuál es la estructura de código que nosotros debemos ir utilizando en cada parte. Por eso es bien importante la semántica y la gramática de cómo esté descrito un ejercicio, de cómo esté descrito un problema, porque si el problema no se entiende, va a generar confusión para nosotros para realizarlo. Por eso es muy importante sus acentos, sus puntuaciones correctas para que nosotros podamos entender realmente cómo va a funcionar el proceso de ejecución y de resolución de un problema. ¿Sí? Así es que entonces vamos a dar un inicio a nuestro taller para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Entonces, solo estamos avisándole aquí a los demás. ¿Sí? Entonces, los vamos a invitar a que puedan también estar presentes en este en vivo, a los que les interese poder estar, porque la idea va a ser poder solucionar directamente también cómo se va a hacer el procedimiento, ¿sí? Y eso es lo más importante porque normalmente nosotros tendemos a tener esa dificultad, ¿verdad? Estamos en esa dificultad de que nosotros no podemos a veces resolver lo que se nos está pidiendo. Entonces, veamos directamente también cómo lo vamos a realizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Miren, pues, lo más importante es que ustedes tengan el deseo de aprender. Eso es lo primero y con eso nos vamos a basar, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Veamos el primer ejercicio que se nos está solicitando. Si ustedes ven, dice 8 porque es continuidad del que ya está grabado anteriormente. Lo único que vamos agregando, un nuevo tema. Y dice, realizar un programa que solicite un número al usuario. Entonces, hagamos aquí un paréntesis nosotros. Vemos que indica solicite un número al usuario. Pongámosle atención a esto. ¿Ok? Realizar un programa, ya sabemos que va a ser hacer un script o código, ¿verdad? En el lenguaje que nos estén pidiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es hacer un script de lo que nos estén solicitando. Eso ya lo entendimos cuando dice realizar un programa. Estamos implementando la lógica de programación que también hemos ido recibiendo en los cursos. Entonces, miren, pues dice, solicite un número al usuario. No importa el lenguaje que tú estés utilizando, acá ya se te está indicando algo, pero nosotros lo estamos aplicando en Python. Entonces vamos a decir, solicite un número al usuario.
Aquí mi mente debe, así como razonó, realizar un programa es hacer un script, un código, lo que tú quieras llamarlo. Pero aquí dice que solicite al usuario, coma. Entonces esto quiere decir que para nosotros es con la instrucción input. Porque input es la instrucción o función que en Python podemos utilizar para solicitarle información al usuario. ¿Sí? ¿Estamos bien con ello? Miren lo que sigue diciendo. Dice, este evalúe si el número es par o impar, coma. Ok, tenemos otro bloque acá interesante a analizar. Y dice, este evalúe, dice, si el número es par o impar. Prácticamente nos está diciendo evaluar si el número es par o es impar. O sea que definitivamente me está pidiendo, ¿sí? Me está pidiendo una estructura. Me está pidiendo una estructura. ¿De qué tipo? Una estructura de tipo condicional. ¿Sí? Hay que perdonar mi caligrafía con el lapicito. Pero nos pide una estructura condicional. Quiere decir que ya nos está solicitando un tipo de instrucción como lo es if. ¿Sí? Y donde vamos a obtener también un tipo de valor booleano como respuesta. ¿A qué nos referimos con un valor booleano? Pues vamos a obtener un valor ya sea true o vamos a obtener un valor ya sea false, ¿verdad? O false. Entonces aquí ustedes ya se pueden dar cuenta cómo vamos procesando nuestro razonamiento lógico, ¿verdad? Nuestro razonamiento lógico. Sigamos viendo qué más nos dice, ¿sí? Veamos qué más nos dice. Y dice, y despliegue un mensaje si es par, así, el número es par. Y si este número llega a ser impar, despliegue un mensaje así, el número es impar. Veamos aquí, ya nos subrayemos todo, dice, y despliegue un mensaje. Esto es continuo hasta en el final. Despliegue un mensaje. Nosotros, ¿qué podemos entender entonces de despliegue un mensaje? Nos está diciendo que debemos hacer un despliegue en pantalla. ¿Con quién hacemos un despliegue en pantalla? Lo hacemos por medio de la función print. Entonces me está diciendo que yo tengo que hacer un despliegue en pantalla indicando estos valores. El número es par, el número es impar. Entonces vemos que esto dice prácticamente una opción 1, y tendríamos opción 2 que va a desplegar en pantalla. Esto me da a mí un análisis de decirme, oh, ok, entonces esto se debe desplegar dentro de la estructura condicional, porque hay dos opciones. Entonces quiere decir que el print está adentro de la estructura condicional. ¿Se dan cuenta cómo pudimos desmenuzar realmente lo que el problema está pidiéndonos, lo que el problema está solicitándonos? Entonces, esta es la forma en que nosotros implementamos una lógica de programación. Es la forma en que nosotros venimos y decimos, ok, esta es la forma en que hay que resolverlo. ¿Sí? Bueno, entonces ya que ya pudimos darnos una idea de cómo es que nosotros debemos ir separando esas solicitudes dentro de un ejercicio o un problema que se nos solicite, nosotros podemos entonces ya tener la idea de qué es lo que tenemos que ir a plasmar en un código script según el lenguaje que nosotros estemos trabajando.
En este caso, nosotros vamos a implementarlo en código Python, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando y lo vamos a implementar en Python, ¿sí? Entonces, hagámoslo en Python, pues, ¿sí? Bueno, eliminamos todo aquí y vamos a nuestro notebook, ¿sí? Este es un notebook de la familia JetBrains, se llama Datalore, que es como usar un Colab, como usar un Anaconda, ¿sí? Un Jupyter. Entonces, prácticamente, tú estás haciendo también un notebook aquí que yo ya los tengo creados para ir trabajando. Entonces, resolvamos este ejercicio después de que ya lo logramos entender. Lo primero entonces es solicitarle al usuario. Ya hablamos que solicitábamos al usuario a través de la función input. Entonces voy a guardar ese valor en una variable y le voy a decir x es igual a input y le voy a indicar, pero como es un valor entero el que voy a meter, voy a iniciar con un int, ¿verdad? Entonces cierro acá mi int input y le voy a decir que el usuario ingrese el número, ¿sí? Ingrese número entero. Dos puntos. Dejo un espacio para que cuando haga esa solicitud no me vaya a salir pegado a la letra O, los dos puntos, ¿sí? Entonces yo estoy dando un espacio ahí para que no esté saliendo. Entonces aquí ya hicimos la solicitud al usuario y le estamos guardando, ¿sí? Bueno, después habíamos logrado entender que decía, evalúe si el número es par o es impar, ¿sí? Que él evalúe si el número es par o es impar prácticamente, ¿sí? Entonces nosotros aquí podemos hacer uso también de nuestra estructura. ¿Qué estructura podríamos utilizar nosotros acá? Pues nos referíamos que podíamos utilizar una estructura condicional. La estructura condicional nos va a permitir hacer esa evaluación. Las estructuras condicionales, pues, son if, y entonces yo aquí ya voy a poder evaluar. También hago observación que la matemática empieza a ser parte importante como programadores que queremos ser, porque la matemática nos va a ayudar a resolver procesos lógicos que también conllevan ese tipo de resolución. Entonces, nos dice, evalúe si un número es par o impar. Nosotros sabemos, algebraicamente, que todo número es par si él, vamos a dibujar aquí, todo número es par si prácticamente dividido dentro de 2, su residuo es 0. Este es el residuo. Eso es lo que nos dice la matemática. Si aquí me da a mí un valor diferente, el residuo fue 1. Entonces, 5 no es par y 4 es par. Entonces, esto es lo que yo tengo que generar en una instrucción matemática. Y él lo está pidiendo a evaluar aquí entonces, ¿sí? Y entonces cuando ya me pide ese tipo de análisis, entonces yo podría venir y decir, bueno, el valor lo ingresamos en X. Entonces ahora voy a decirle, si X, no le puedo decir dividido 2 porque entonces no me va a dar esa respuesta. El dividido 2 no me va a dar eso, ¿verdad? Porque el dividido 2 me da prácticamente el valor de todas las veces que entró el número dentro de la división y me da todo su resultado decimal. Entonces, yo no quiero eso, sino que yo básicamente quiero decirle que quiero conocer ese residuo, ¿sí? Entonces, si X
residuo porque la programación nos permite esas propiedades de la división. De la división, nosotros en programación podemos conocer el resultado de la división, por ende, podemos conocer el residuo de la división y podemos conocer la cantidad de veces que cupo el número también dentro de la división. Entonces, este formato o esta sintaxis del símbolo de porcentaje me da el residuo de la división. Y le voy a decir entonces en quién hicimos el ejemplo. Cualquier número dividido dentro de 2, si su residuo es 0, prácticamente el número es par. Si el residuo es un o cualquier otro valor, el número no es par. Entonces yo le digo if x residuo 2 es igual. Recuérdense que la igualdad es con un doble igual, no con un solo igual, porque el solo igual es asignación. 0, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a poner un comentario y le vamos a decir, usamos el operador porcentaje para obtener el residuo de la división. División, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces el indentado ocurre automáticamente y yo ya le puedo decir, bueno, si sí dio 0, print, porque nos lo decían en pantalla, y se recuerdan que fuimos a resolverlo en el análisis y decíamos que prácticamente el print estaba dentro de la estructura porque se tenían que dar dos opciones. Se debe de decir si el número es par o se debe decir si el número es impar. Quiere decir que esto está obtenido dentro de la estructura. Entonces yo le digo print el número es par. Miren. Y hago uso de mi estructura if que tiene la si no, o sea, sí, hacer esto, si no, else, es la forma en que lo puedo usar, ya se cumple automáticamente que sobró algo, no tengo por qué volver a ir a hacer una evaluación matemática porque ya sabemos que algo sobró, ya sabemos que algo sobró, entonces print quiere decir que el residuo no fue 0, el número es impar, miren. Y prácticamente aquí nosotros ya tenemos la solución a lo solicitado. ¿Sí? ¿Ven? Tenemos la solución a lo solicitado y hemos podido desmenuzar ese ejercicio número 8 que se nos estaba pidiendo. Ejecutémoslo para ver si está en un funcionamiento y dice ingresar un número entero. Le vamos a decir 36. El número es par. Ingresemos un número que no debería ser par, 5. El número es impar. Entonces nos damos cuenta que la solución está funcionando. Si lo hacemos para números más grandes, el número es impar. El número es par. Entonces vemos nosotros que sí ha funcionado el proceso de la lógica que nosotros implementamos. ¿Sí? Entonces así es como ustedes pueden ir entendiendo el programa. Veamos el siguiente ejercicio. Miren pues, dice, analicémoslo para poderlo desglosar también. Escribir un programa, ya sabemos que escribir un programa se va a referir a un código que solicite al usuario. Entonces, volvemos a tener lo que habíamos estado indicando. Que solicite al usuario el ingreso de dos números diferentes. ¿Ok? Entonces tenemos uso de input. Nuevamente. Y algo interesante. Tenemos que utilizar dos variables. ¿Sí? Entonces analizo y ya veo que llevo dos variables.
¿sí? Y después dice, y muestre en pantalla, o sea, que muestre en pantalla, este es el uso de quién, de print. Está diciéndonos que usemos print y nos enseña y nos dice al mayor de los dos. ¿Ok? Nuevamente, una estructura condicional. Miren, ya entendemos mejor. Podemos ir comprendiendo ya de una mejor manera lo que se nos está pidiendo. Entonces, esa es la forma del razonamiento lógico que nosotros debemos hacer. ¿Sí? Ahora implementémoslo en código, pues. Bueno, que nos solicitan dos números. Entonces vamos a crear número 1, ¿sí? Y le vamos a decir int, le vamos a decir input, porque son números enteros. Le voy a decir ingrese un número entero, ¿sí? Número 2, le voy a decir int input ingrese otro número entero diferente. Miren. Y entonces ahora dice que muestre en pantalla el mayor de los dos. Entonces, habíamos hablado que al mayor de los dos nosotros le íbamos a decir que es una estructura condicional. Entonces, es un if y voy a hacer la evaluación. Número 1 es mayor que el número 2. Le voy a decir print. Ahí viene el despliegue en pantalla. Número 1, coma, estoy imprimiendo el valor de la variable y le voy a decir es mayor. Miren. Else. Le voy a decir print. Número 2 es mayor. O sea, tomará cualquiera de las dos rutas. ¿Pude haber evaluado if número es menor que número 2? Sí, también pude haberlo evaluado de esa forma. Yo aquí pude haber puesto que fuera menor, pero tendría que ir a cambiar aquí entonces, pues, ¿verdad? Bueno, que se puede quedar igual de todas maneras, pues, ¿verdad? Pero podría haber evaluado yo de esa forma. Pero estoy haciéndolo hacia el lado del mayor. Sí, ustedes recordarán que esto ya es a criterio de cada uno de nosotros. Esto es a criterio del programador. O sea, ustedes pueden determinar realmente cuál sería la estructura. Aunque aquí lo correcto sería, tendríamos que cambiar esto, ¿verdad? Porque si le digo aquí, if número 1 es menor que número 2, ¿sí? Entonces aquí tendría que ser al revés, ¿verdad? Número 2, y aquí abajo tendría que ser número 1. También puede ser así. Pero a veces las estructuras de lógica nos indicarían que es más fácil evaluar el número 1 que ya tengo si es mayor que el número 2. Pero lo que quiero enseñarles es que se puede de ambas maneras. No habría ningún problema. Ustedes podrían ejecutarlo de cualquiera de las dos formas. O sea, hay gente que va a construir analizando si es mayor y otros van a construir analizando si es menor. Eso es independiente. Ejecutémoslo. Ingrese un número entero. Le vamos a decir 36. Ingrese otro número entero diferente. Le vamos a decir 55. Y nos dice 55 es mayor. Miren, 55 es mayor. Entonces podemos ver nosotros el uso de la estructura selectiva nuevamente en su uso y nos damos cuenta que está funcionando de la forma correcta. Analicemos el ejercicio número 10, por favor.
y veamos qué se nos indica. Escribí un programa. Ya entendimos que eso es un script y es un código. Para solicitar al usuario 3 números. Ok, entonces analizo nuevamente ese input. Y en este caso son 3 variables. ¿Sí? Después me dice mostrar en pantalla. Ok, entonces estructura selectiva. Al menor de los 3. Ok, entonces quiere decir que este print está dentro de la estructura nuevamente. ¿Sí? Ya podemos ir comprendiendo ahora las palabras que tienen los problemas, ya que eso es lo que realmente a veces detiene como alumnos que nosotros los podamos ejecutar. ¿Sí? Bueno, entonces hagámoslo. Pues. Miren, este ya no está tan sencillo porque ya son 3 números a evaluar. Entonces, solicitemos los números. N1 va a ser igual a int input. Ya le vamos a decir primer número. Le vamos a decir N2 es igual a int input segundo número. N3 es igual a int input tercer número. ¿Ok? Bueno, y ahora viene el proceso de la estructura condicional, ¿verdad? O selectiva, como ustedes la quieran llamar. La cuestión es que tenemos que hacer uso de una estructura de rutas, ¿sí? Selectiva. Entonces nosotros le vamos a decir, o condicional, como ustedes la quieran llamar, le vamos a decir, if, vamos a empezar el razonamiento, porque el programa nos pide el menor. Entonces aquí quiero hacer énfasis en algo, ¿sí? Vean ustedes lo siguiente, nos dice al menor, al menor. Cuando nos está diciendo al menor, nosotros deberíamos pensar en que debemos empezar a evaluar entonces, ¿en qué orden? Nosotros deberíamos evaluar entonces en el orden de menor que, ¿sí? ¿Se puede por el lado del mayor que? Sí se podría, pero si ya te están diciendo que sea menor, ¿para qué te vas a complicar en tu mente yéndote por la ruta de evaluar entonces que fuera mayor? ¿Para qué? Te vas a complicar y te vas a hacer un gran relajo mientras estés escribiendo tu código. Entonces lo mejor es, no lo hago por el lado del mayor, sino lo resuelvo por el lado del menor. ¿Se puede resolver por el lado del mayor? Sí, sí se puede resolver por el lado del mayor, pero tú vas a tener una lógica que va en contra de lo que te están pidiendo, ¿sí? Eso es lo que quiero que me entiendas. Pensaba que lo mejor es ir siempre a favor de la corriente, pues, ¿verdad? No nadar en contra de ella, ¿sí? Entonces, yo vengo y le digo, if N1 es menor que N2, le digo 2 puntos, miren, 2 puntos. Ahora, aquí yo acabo de hacer una evaluación, ¿sí? Y ya dije y comparé prácticamente, comparé estos dos. Acabo de comparar estos dos. Pero ahora me hace falta algo más. Me hace falta seguir comparando al 1 con quién? Con el 3. Porque ahora tengo 3 números. ¿Sí? Entonces yo podría venir y decirle, ok, si N1 sí es menor que N2, evaluemos al siguiente número. Y N1 otra vez sea menor que N3. Miren la estructura lógica.
Prácticamente yo ya estoy diciendo, bueno, agarro el número uno, si es menor que N2, ya ganó, ya sigue siendo el menor. Lo evalúo con el tercer número. Si N1 vuelve a ser menor que N3, ¿quién ganó ya? N1, ¿verdad? O sea, ya depuré que un N1 pueda ser el número más pequeño. Entonces ya le digo print menor, dos puntos, coma, N1. Entonces ya averiguamos que N1 era ese menor, ¿sí? Pero ahora va a ocurrir algo. Los ciclos anidados siempre se van resolviendo de adentro hacia afuera. Entonces yo veo que aquí yo puse un if, ¿sí? Porque entonces yo dije lo siguiente, ¿verdad? Ok, si N1 fue igual a N2 y se cumplió, pues estoy poniendo un cheque ahí. Ah, bueno, hay cuento de cheque aquí, ¿no? Y se cumplió, entró acá. If N1 menor que N3 no se llegara a cumplir, no se llegara a cumplir, quiere decir que este print no se va a hacer. Entonces ya supimos que si N1 era menor que N2 y N1 no llega a ser menor que N3, quiere decir en este momento que yo tengo prácticamente ya otro número ganador. ¿Quién sería ese número ganador? Ese número ganador es N3. Print menor es N3, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Porque es la lógica que estamos llevando ahí, pues, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya resolvimos, porque este sí se pudo cumplir. Si este no se cumplió, es este. Ahora, ya resolví y terminé mi primer anidado, pero veo que aquí tengo otro if, porque si N1 no llega a ser menor que N2, quiere decir que si esto de aquí no se ejecuta, ¿sí? Prácticamente todo esto no se hace, no se ejecutaría. Entonces todavía no sabemos más que N1 no es menor que N2. Entonces todavía nos haría falta saber que entonces N2 fue mayor. ¿Y contra quién nos haría falta evaluar N2? Nos haría falta evaluar con N3. Porque aquí ya se venció esto y no se cumplió. Quiere decir que N1 no era menor que N2, ¿verdad? ¿Sí? No era menor. Entonces quiere decir que todavía nos hace falta una condición más que cumplir. Y esa prácticamente está en ese primer if que nosotros creamos si no se llega a cumplir. Entonces, si no se llega a cumplir, vemos, ¿N1 es menor que N2? No, no. Ah, bueno, entonces aquí ya se cumplió que N1 no era menor que N2. Quiere decir que ahora tenemos que evaluar a N2 con N3, porque ya supimos que no era con N1. Entonces le decimos N2 es menor que N3, o sea que queremos conocer nosotros. Si eso se llega a dar, perdón aquí, perdón, es que es falta el if. If N2, eso sí se me fue ahí, perdón. N2, N3, yo le voy a decir entonces, si if N2 es menor que N3, prácticamente ya sabemos otro ganador. ¿Quién es ese ganador? El menor es, ¿sí? ¿Quién es ese menor? N2, ¿verdad? Porque ya ganó, o sea, ahí ya. Evaluó primero ahí arriba. ¿N1 era menor que él? No. Entonces se fue para abajo. ¿N2 es menor que N3? Sí. Entonces N2 es el menor. Ahora, si aquí se cumple, si aquí no se cumple, perdón, N1 no es menor que N2, quiere decir que N2 es mayor, ¿verdad? O es menor, perdón. Si N2 es menor, entonces se viene para acá y le dice, ¿N2 es menor que N3? No. Entonces quiere decir que hay otro ganador.
else, print, y aquí nosotros tendríamos que el menor, entonces, ¿quién es? N3. Miren, y esa sería la estructura para evaluar quién es el menor de 3 números aquí en Python. Ya no es lo mismo que evaluar 2 números, pues, porque miren, evaluar 2 números lo único que era. Evaluar 3 ya conlleva otro proceso. Ejecutémoslo para ver si nuestro código funciona. Entonces, vemos. Ingrese el primer número. Miren, pues, lo vamos a probar de las 3 maneras posibles. Entonces, vamos a empezar con que el más pequeño sea N1 de primero. 5, 10, 20. Pues tendría que decir que el menor es prácticamente nuestro número 5. Miren, lo encontró. Ahora lo vamos a hacer que esté en el segundo. ¿Sí? 10, 3, 50. Y vemos la respuesta que el menor es 3. Lo hicimos ahora en el segundo. Ahora hagámoslo en el tercero, porque nosotros tenemos que probarlo en todo sentido. Entonces, primer número, 50, 75, 6. Y nos dice, su número menor es 6. O sea que pudimos ejercer nuestro ejercicio probando que N1 fuera menor, que N2 fuera menor, que N3 fuera menor. Siempre nosotros debemos de probar todas las probabilidades que nuestro programa debería de tener, ¿sí? A veces encontramos el primero y ya vimos, ay, sí, salió menor, ya está bueno. No, y cuando uno se los califica, uno lo prueba de esta forma. O sea, lo ejecuté 3 veces, le doy valores diferentes a cada n y veo si el programa realmente funciona. Y ahí uno encuentra los errores del alumno y entonces tiende a decirle, mira, pero cuando metes N2 o metes N3 no funcionó, ¿verdad? Porque ustedes ya no lo evalúan por completo. Ahora dejen esto es en un curso, en un bootcamp, pero en la vida real, esto puede causarte o un despido o una pérdida de dinero en algún tipo de proyecto o un tipo de programa que se esté implementando. Entonces, tú debes depurar todas tus opciones, ¿sí? Hagamos el número 11 y veamos el número 11 que nos está solicitando. Dice, escribir un programa. Ya no lo voy a rayar, solo lo voy a mencionar. Es un código que le solicite al usuario un número entero. Es un input con un número entero y muestre todos los números. Es un print correlativos entre el 1 y el número ingresado por el usuario. Entonces aquí vemos una estructura repetitiva porque dice que muestre los correlativos entre el 1 y el número ingresado. O sea, vemos que se va a tener que repetir y el print prácticamente está dentro de la estructura repetitiva. Entonces ahora es una estructura repetitiva. Las otras eran condicionales. Esta es una estructura repetitiva. Entre las estructuras repetitivas, yo podría hacer uso de for o de while. Pero en este caso es más fácil un for porque for ya tiene esa estructura. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver cuáles estructuras son las que a mí más me conviene usar. Nuevamente me solicitan un número y le voy a decir que es entero porque hoy si no lo pedía en entero. Input ingresa un número entero. ¿Sí? Siempre digámosle al usuario que le estamos pidiendo. Porque si él nos mete un float, nos va a meter problema, un decimal, pues, ¿verdad? Entonces, el ciclo repetitivo sería, bueno, primero era entender qué nos pedían. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Sí? Dicen, pedimos un número, 10. ¿Sí? Número va a ser igual a 10.
¿Y qué dice? Y muestre los correlativos entre el 1 y el número ingresado. Y aquí sería número. En este caso, si yo le doy un valor 10 a número, ¿qué va a hacer? Tendría que desplegar en pantalla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué? Porque dice entre el 1 y el número ingresado, los entres. Miren, eso están pidiendo, ¿sí? Eso nos están solicitando. O sea, primero agarren un cuaderno y ustedes tracen lo que les están pidiendo cuando es posible. No es posible porque el código ya es más largo, no, pero siempre se debe hacer un algoritmo. O sea, debería ser un pseudocódigo de lo que se nos está pidiendo. Entonces voy a usar la estructura for, que la mayoría ya conoce, y le voy a decir for i, que sería el índice. Ya sabemos que esta palabra puede cambiar. Y le voy a decir en, con in. ¿Se recuerdan ustedes que existe la función range? ¿Sí? La función range que me podría dar un rango, ¿sí? Pues termino mi estructura y ya analizo qué tendría yo que poner en el range, ¿sí? Entonces yo aquí ya analizando esta situación, ¿sí? Yo diría, bueno, tiene que llegar hasta el número que me están pidiendo, ¿sí? Que me están solicitando. Entonces yo podría venir y decirle, ¿cómo podría yo hacer desde el número que nos están pidiendo? ¿Sí? Hasta el número que se está incluyendo, ¿sí? Entonces yo podría venir y decirle, bueno, me están pidiendo que prácticamente yo haga un ciclo, ¿sí? Me están pidiendo que yo haga un ciclo para que el programa inicie desde un punto, ¿verdad? Desde un punto que se nos está indicando hasta el otro punto que debería poder ejecutar, ¿sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí que nosotros podríamos utilizar entonces lo siguiente, ¿sí? Range me da una posición, ¿sí? Me da una posición, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos venir y prácticamente hacerlo bien sencillo. Miren, pues, range funciona de la siguiente forma. Range hace lo siguiente. Range tiene un inicio y tiene un final, ¿sí? Entonces tiene dos valores que yo puedo ingresar y yo podría venir y decirle a range que deseo que comience desde una posición específica, ¿sí? Del número que se está ingresando. Entonces, veamos, si yo pusiera que ingresara desde el 1, miren qué pasará. Entonces yo le digo, quiero que comiences desde el 1. ¿Hasta dónde? Hasta el número que vamos a recorrer, ¿sí? Porque es prácticamente hasta el número que vamos a recorrer. Y aquí yo le diría print, ¿qué? El índice. El índice es el que va tomando el valor de ese rango que se está ejecutando. Entonces, si yo lo corro, este es un programa muy pequeño, y le digo 10, como estábamos diciendo en el ejemplo, miremos la salida. La salida fue del 1 al 9. ¿Y por qué hizo del 1 al 9 si nuestro valor fue 10? Aquí vienen las cosas de la lógica de la programación y cómo funcionan las estructuras. Rango le dice lo siguiente: punto de inicio y punto final. El punto de inicio, para que ustedes aprendan, sí se toma en cuenta. Por eso vemos la impresión del 1. El punto final al que quiero llegar no se toma en cuenta. Entonces no lo imprime. O sea, como que le dice, mira, haz cola de aquí a allá
pero ¿sabes qué? Llega antes del último. Solo tomemos a los que están antes del último, ¿sí? Es como cuando salen a repartir numeritos, ¿verdad? En una cola. Y resulta que cuando tú ya eres ese punto máximo, de repente ya no hay números, pues, ¿verdad? Entonces ya no te lo da. Pero el problema dice que deben ser los números entre el 1 y el número ingresado por el usuario. Entonces yo aquí al rango me doy cuenta que de 1 a número no me es tan funcional, porque aunque número sí me fue funcional porque no toma en cuenta el número final ingresado, no me sirve porque el 1 está saliendo y el 1 yo no lo necesito. Entonces mi rango debería de cambiar, ¿sí? Mi rango debería de cambiar y yo le digo que lo voy a hacer desde el número 2. Miren, y vemos que ya se dio del 2 al 9. Entonces, for en su función range, que es una función predefinida de Python, me ayuda a poder llegar hasta ese valor, ¿sí? Me ayuda a poder llegar hasta ese valor. Me lo da, ¿sí? Entonces yo puedo usar, decirle, mira, del número que te den, o sea, de ese rango de números, yo te puedo decir desde qué posición empieces a comenzar, ¿sí? Yo te digo desde qué posición comiences y hasta qué posición llegues. Muchos me preguntan aquí si el programa hubiera dicho, incluyendo el número ingresado, imagínense que nos pusieran aquí un paréntesis, incluyendo al número ingresado, ¿sí? Le vamos a poner aquí que es la opción 2. Opción 2. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos para tomar en cuenta la opción 2? Pues entonces, básicamente, yo le digo al número, como todo es matemático aquí, le puedo decir más 1. Mira, como Python es un lenguaje matemático, no lo va a permitir. 10 y vemos su salida ya es del 2 al 10. Mira, ya se incluye. Ya se incluye. Entonces, opción 2 sería incluyendo al número ingresado, se pondría más 1. ¿Sí? Si no, sería solo los números que están dentro, que es como es el original, ¿verdad? Entonces, borramos eso porque eso nos está pidiendo. Lo volvemos a ejecutar y podemos ver nosotros que su salida ya se cumplió. Miren. Entonces, es de la forma en que yo puedo manejar el rango de un for, ¿sí? Esa es la forma en que yo puedo manejar el rango de un for. Hagamos nuestro ejercicio número 12, ya solo analizándolo rápidamente, ya como lo que fuimos aprendiendo de destreza. Escribe un programa que dada una frase por el usuario, muestre la cantidad total de vocales, tanto mayúsculas como minúsculas, que contiene. Ok, entonces vemos que se me pide una frase. Entonces lo voy a empezar a resolver. Frase es igual a input y le voy a decir que ingrese una frase. Miren, voy a crear vocales en un string A, E, I, O, U, ¿sí? Y voy a crear una variable que se llame cantidad para que me lleve el conteo de lo que puede encontrar. Voy a hacer nuevamente uso del for porque el for me permite caminar. Entonces yo le voy a decir, por C, la letra del índice no tiene por qué llamarse como yo la pongo. Se podría llamar vocal, le puedo llamar V, voc, como tú quieras. El índice es en la posición
que se está moviendo conforme el for va avanzando. For ya tiene en su mentalidad, en su estructura creada por el lenguaje, que él debe de ir avanzando. O sea, media vez nuestro código lee un for, voy a avanzar en algo, en alguna estructura, en algo voy a avanzar, ya sean números, sean letras, sean palabras, en algo voy a avanzar. Entonces le voy a decir, for C in frase, que es mi variable, miren, o sea, ¿qué va a hacer? Va a agarrar toda esa frase y la va a recorrer una por una, letra por letra. Y yo le voy a decir, con una estructura condicional, ya ni dándome a la estructura repetitiva, le voy a decir, if C, o sea, el índice, la letra que en ese momento está teniendo de toda la frase, está en mi string de vocales, miren, entonces sube cantidad a 1, porque quiere decir que encontró una letra vocal dentro de esa frase, ¿sí? Y después le vamos a decir que nos despliegue, ¿sí? Que nos despliegue print cada vez que avanzó en el ciclo, porque eso está dentro del ciclo, vocales, la cantidad que la encontró. Entonces nos va a decir, bueno, yo la encontré tantas veces. ¿Sí? Miren. Esa es la forma en que nosotros resolveríamos el buscar en una frase. Probemos. Jirafa. Miren. Jirafa tiene 3 vocales, una I y 2 As. Miren, vocales, 3. O sea, encontró 3 vocales. Miren, está funcionando. Elefante. Miren. Y nos dice que hay 4 vocales. Elefante tiene 4 vocales. Entonces, sí está funcionando la estructura. Sí está funcionando la estructura. Y esa es la forma en que ustedes tienen que ir haciendo esos análisis. ¿Sí? Tienen que ir desmenuzando. Cada uno va teniendo un mayor proceso de dificultad. Veamos el penúltimo. Dice, escribir un programa que permita al usuario ingresar los montos de las compras de un cliente. Se desconoce la cantidad de datos que cargará. Miren, o sea que ahora el for ya no nos va a poder servir porque el for siempre conoce la cantidad de veces que se tiene que repetir. O sea, for siempre va a ser un rango que conocemos, pero si no lo conocemos, prácticamente no nos va a ser tan funcional. Aunque se puede, pero la estructura es más complicada, la cual puede cambiar en cada ejecución. O sea que en un momento dado podría cambiar, dice. Cortando el ingreso de datos cuando el usuario ingrese el monto 0. O sea, que quiere decir que cuando nuestro programa lea el numeral 0 tecleado, nuestro programa se tiene que detener. Esto es lo que se llama prácticamente un valor centinela para romper el ciclo. O sea, cuando yo uso un valor centinela, rompo el ciclo. Si ingresa un monto negativo, no se debe procesar y se debe pedir que ingrese un nuevo monto. O sea que inclusive si el usuario me quiere poner un monto negativo, no es válido. Al final informar el total a pagar teniendo en cuenta que si las ventas superan el monto de 1000, el total, se le debe aplicar un 10% de descuento. Uf, ya es un programa un poquito ya más complejo, ¿verdad? Ya con más lógica, ¿verdad? Entonces, yo tendría que agarrar ahorita y desmenuzar qué me están pidiendo. Pero yo entendí lo siguiente. Una variable para almacenar el total de lo que se vaya acumulando de la compra. Debo tener una variable y un input para preguntar el monto de la venta.
Debo hacer un ciclo repetitivo, el cual puedo hacer la estructura while. Me pregunta que no se permiten valores negativos. Entonces quiere decir que hay una estructura condicional dentro de ella. Me dice que se debe repetir hasta que sea cero. Entonces quiere decir que hay una condicionante de estarse haciendo hasta que encuentre como valor ingresado el cero. Y de ahí me dice que después de todo ese gran proceso, cuando ya se haya puesto cero para detenerse, debe evaluar el monto total, o sea, un condicional, porque si supera los 1000, ¿sí? Pues es un monto total de 1000, supera el monto de 1000, quiere decir que debo aplicarle un 10% de descuento a ese total. Entonces veo otro condicional ya fuera del ciclo repetitivo, ¿verdad? Entonces se cuenta la estructura mental que nos tuvimos que hacer para evaluarlo. Entonces ahora construyámoslo, ¿sí? Ya con práctica vas a ir agarrando ese ejercicio mental de entender el problema ya sin tener que rayarlo, pues, ¿verdad? Aunque si lo necesitas rayar, ráyalo, pues. Iniciamos con nuestra variable total, que va a ser la que va a acumular todo. Vamos a inicializar en cero. Vamos a llevar un monto, que es el que le estamos pidiendo al usuario. Hoy sí pueden ser un monto decimal porque le estamos pidiendo montos de venta. Entonces pueden ser decimales. Input, y le voy a decir monto de una venta. Mire, le voy a decir el ciclo while, que es el mientras. While monto. ¿Se recuerdan que nos decía que mientras sea diferente a cero, el ciclo se esté repitiendo? Cuando sea cero, el ciclo se detenga. Entonces lo más fácil para decirle que todo lo que viene a continuación se repita debería ser mientras él sea diferente o igual a cero. ¿Sí? Diferente de cero. Recuérdense que la estructura, el símbolo de admiración igual es diferente de cero. Entonces yo le voy a decir lo siguiente. Bueno, entonces si no te pusieron cero, ¿sí? Si no te pusieron cero, quiere decir que podemos evaluar un monto ingresado. Nos decían que si el monto era cero o es negativo, no se podía tomar en cuenta, porque cero lo detiene y no se permitían valores negativos. Si ingresa un monto negativo, no se debería de procesar porque no hay artículos con negativo, pues, ¿verdad? No hay ventas en negativo. Entonces, yo le voy a decir, if monto es menor que cero, dígale al usuario, print monto no válido. Miren, te aviso de una vez que no es el monto válido. Si el monto es permitido, pero que no es negativo, yo le voy a decir else total es igual a total que viene en cero en la primera vez más ese monto que se está ingresando. Estoy haciendo la sumatoria entonces de lo que va a ir sucediendo. Y aquí, ya fuera de mi else y cerrando este primer if, le voy a decir monto es igual float, ¿verdad? Porque es una cantidad. Le vuelvo a solicitar al usuario para poder entrar otra vez a la estructura de arriba y preguntarle nuevamente de la evaluación, porque recuérdense que el ciclo va a requerir nuevamente la pregunta de la evaluación. Y entonces yo le digo aquí nuevamente, miren, entonces aquí estoy volviendo yo a poder evaluar monto, porque si no hago un ciclo infinito y nunca va a salir de él, pues, ¿verdad? Nunca va a salir de él, porque cuando vuelve a preguntarle el monto, entonces le va a decir, bueno, dentro del ciclo, le vuelvo a preguntar el monto al usuario.
¿sí? Entonces, si el usuario ingresa un 0, ella va a saber que se detiene. Si le vuelve a ingresar un valor negativo, le va a decir monto no válido y le vuelve a pedir un monto válido. Y este ciclo me está sirviendo para que se esté repitiendo hasta que se cumpla alguna de las condiciones, ¿verdad? Que estamos evaluándole prácticamente 3 posibles respuestas al usuario. Si es 0, se tendría que detener. Si el número es negativo, se debe volver a repetir, no se toma en cuenta ese valor y se le vuelve a pedir que ingrese un valor. En ese mismo momento podría volver a poner un 0 o puede volver a poner un negativo y el ciclo se va a estar así, pues, ¿verdad? Si pone un 0, pues se va a detener. Y en el momento en que sí sean valores que se estén dando, se están acumulando en total hasta que el ciclo se termine. Prácticamente ya al haber terminado nosotros acá nuestro ciclo, ¿sí? Nuestro while, nosotros podríamos decirle ya lo siguiente, miren, y nosotros podríamos hacer la siguiente evaluación, porque el problema ya, aquí ya cumplimos con lo requerido, pero ahora nos decían, si las ventas superan el total de 1000, se le debe aplicar un 10% de descuento. Entonces, ya que aquí termina y total queda con su acumulativo, yo tendría que ir a evaluar total. Y total, si supera los 1000, recuerden que no dicen si es igual a 1000, solo dice si supera los 1000. Entonces, no es mayor o igual, es solo si supera los 1000, yo le voy a decir total es igual a total menos, miren, total por el punto por 0.1. Ese sería el 10%, ¿verdad? Y no funciona como Excel, que tú puedes poner esto, ¿verdad? Eso no funciona, ¿sí? Entonces tienes que ir a hacer su conversión, ¿verdad? El 10% pues sería el 0.1. Ese sería el 10%. Y se lo estoy restando. ¿Por qué uso los operadores de paréntesis? Porque si no pongo los paréntesis, no existiría el orden de lo que yo quisiera. Entonces, a veces los paréntesis, aunque pueden estar redundantes, uno se acostumbra a ponerlos para determinar qué quiere que sea primero, aunque la estructura no lo conlleve, ¿sí? Porque sabemos que la jerarquía va a decir que primero va a multiplicar, entonces siempre haría primero una multiplicación. Yo lo puse en paréntesis porque ya es una costumbre, ¿sí? Ya es una costumbre. Y entonces ahora yo le diría print monto total a pagar, miren, y despliego mi variable total. Y prácticamente nuestro programa aquí estaría completado. Lo ejecutamos. Monto de una venta. Vamos a hacerla fácil. Metamos 3 valores de 100. 100, 100, 100. Y ahorita nos equivocamos y ponemos un menos 100. Miren, monto no válido, monto de una venta. Sumemos eso, a ver si es cierto que va a darnos los 300. Con 0 se tendría que detener. Y vemos que nos dice monto de una venta 0, que fue el último valor que yo ingresé, monto total a pagar 300. No aplicó ningún descuento porque no llegué a 1000, ¿sí? Ejecutémoslo nuevamente. Lo vamos a hacer ahora con valores de 500. 500, 500, 500, menos 500, 0. Y miren, 500, 500, 500 menos 500, monto no válido, monto de una venta 0, monto a pagar 1350. No sumo los 500, pero de estos eran 1500. 1500 por el 10%, ¿sí? Son 150. 1500 menos 150, 1350. Entonces, sí está funcionando. Sí le aplicó el descuento. ¿Ya se dieron cuenta cómo nos funcionó este
ciclo repetitivo bien interesante. Ya era un programa un poquito con un grado de dificultad más. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que aplicar esa destreza mental. ¿Sí? Esa destreza mental. Hagamos el último, pues. Dice, escribir un programa que, dado un número entero por el usuario, guardado como int. Entonces ya tenemos nosotros que es un input de valor entero. Muestre la suma de todos sus dígitos. Hay que recordar que vas a necesitar obtener cada uno de los dígitos por separado para poder sumarlos entre sí. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Si el usuario ingresa 33, el resultado debería de ser 6. ¿Por qué? Porque va a ir a ser 3 más 3. ¿Verdad? Eso debería de ir a ser. Si yo ingreso 55, mi respuesta debería de ser 10, porque va a ir a ser 5 más 5. Eso debería estar haciendo el programa. Miren. Entonces, construyámoslo rápidamente, ya que ya lo entendimos. Aquí entendemos que hay un proceso matemático muy interesante, ¿sí? Entonces empecemos. Solicitemos primero el valor que nos están indicando. Int, empezamos haciendo eso que ya es lo que comprendimos más fácilmente. Int input, escribe un número entero. Vamos a hacer una variable que se llame total, porque es donde vamos a guardar esa suma que se va a realizar, ¿sí? Entonces ahora hago un ciclo, porque yo debo de ir dentro de él, ¿sí? Y no vamos a permitir que nos ingresen un número diferente de 0, ¿sí? Entonces voy a crear un ciclo que diga que si número, que hasta que números, si número es diferente de 0, hacerse, ¿verdad? Entonces, no vamos a permitir que el usuario nos ponga números que no queremos. Tenemos ahora que dividir, tenemos que separar esos dígitos, ¿sí? Tenemos que separar esos dígitos que se ingresaron en la variable número. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo yo puedo ir a extraer esos números? Entonces yo le voy a decir, la variable último dígito, yo le voy a decir que es igual, miren, al número ingresado, ¿sí? ¿Cómo puedo yo obtener ese número? ¿Cómo yo puedo obtener ese dígito, ese último dígito? Yo lo puedo obtener directamente, ¿sí? Yo lo puedo obtener directamente de la estructura que tiene la operación matemática de residuo. Residuo 10 porque estoy separando las unidades, las decenas y las centenas, pero en este caso no llega a centenas, pues, ¿verdad? Entonces lo estoy prácticamente solo separando, ¿sí? Miren esto, pues. Le digo total, mientras está en el ciclo, total más el último dígito, ¿sí? Aquí prácticamente se está almacenando ese valor que extrajo de hacer una división de residuo con 10, porque estoy sacando la unidad. Y entonces ahora le digo, número es igual a número. Miren esto, porque ahora quiero el otro valor, ¿sí? Y prácticamente número se está corriendo de posición, se está corriendo y prácticamente va a hacer otra división. Pero en vez de hacerle un residuo, yo ahora quiero saber cuántas veces cabería dentro de la unidad
el número que tengo para poder extraerlo de ahí. Entonces yo le digo número y uso la operación dos slash, digámoslo así, dos diagonales, que me va a permitir que yo pueda extraer esa información. Entonces, yo aquí le voy a decir que usamos el operador para obtener el residuo de la división. Y este operador usamos para obtener la cantidad de veces que cabe en la división. Y esto me permite obtener los números en individuales. ¿Sí? Y entonces ahora, ya fuera del ciclo, yo le digo print suma de los dígitos es, coma, donde se almacenaron, pues, ¿verdad? En total. Miren, lo ejecuto, me escriba un número entero, 55, y me dice, la suma de los dígitos es 10. Entonces, el uso de mod, de residuo, de división, son muy importantes para que nosotros podamos efectuar cálculos. Cuando te dicen, mira, si quieres, poner un ejemplo para este tipo de ejercicios, se te entrega un billete de A20. ¿Cuántas monedas de 25 tendría? ¿Cuántas monedas de 10 tendría? ¿Cuántas monedas de 1 daría? Entonces tú empiezas a dividir, a sacar cantidad de veces, residuos, ¿verdad? Entonces ese es otro tipo de ejercicio que se puede hacer, pues, ¿verdad? O sea, mira, te dan un billete de A20, ¿cuántas? O te dicen, bueno, un billete de A100, y te dice, desármelo en las siguientes monedas o divisas. Entonces tú vienes y dices, bueno, un billete de A100 podríamos tener billetes de A50. Entonces, ¿cómo se dividiría? Dos billetes de A50. Pero si te dicen ingrese una cantidad y te dicen 120, entonces tú tendrías que dividir en billetes, las denominaciones serían, de 50 serían 2, de ahí cuál es la siguiente denominación, 20. Entonces en mi país, pues esas son las denominaciones. Y tú dirías, bueno, entonces tiene 2 de 50 y 1 de 20. ¿Sí? Si me dicen, mira, la cantidad de ingresos es 125, van a ser 2 de 50, 1 de 20 y 1 de 5. Entonces, para eso yo tendría que usar este tipo de lógica matemática, ¿sí? El operador de residuo, el operador de cuántas veces cabe y el de división directamente, pues, ¿verdad? Entonces te dejo esos porque este tipo de operadores matemáticos te van a servir mucho para resolver los problemas. Bueno, espero hayas podido aprender el día de hoy con lo que se refiere a las estructuras condicionales, de estructuras repetitivas con for y hayas aprendido estructuras repetitivas con while y anidando ya una estructura condicional dentro de ellos también, pues, ¿verdad? Y condicionales anidados también. Entonces, hoy tú has podido ver el uso de estructuras condicionales y estructuras repetitivas que Python tiene. Espero te sirva, espero puedas aprovecharlo y que te sirva para tu desarrollo y crecimiento en el lenguaje de programación Python. Sin más, entonces estamos despedidos. Ya saben que tenemos cursos de Bootcamp de Python en los que se pueden inscribir, pueden pagar su curso, su Bootcamp, entrar en él y tienen clases virtualmente presenciales, virtuales. Si no tienes en el horario para poderlas ver, puedes ver sus grabaciones y seguir entregando tus tareas, tus proyectos para obtener tu diploma técnico. Vamos en pos de la certificación Python Institute PSP 3001 y 3002. Te espero y seguimos viéndonos en el canal y en la fanpage.